Hola. Bueno, hola, buenos días. Antes que nada, pues muchas gracias por permitirnos esta oportunidad de presentar nuestros avances o resultados del viaje de investigación. Gracias por el tiempo. Y bueno, mi tema de investigación sufrió un gran cambio gracias a este viaje. Estaba en un inicio enfocada como a la discriminación y a la brecha salarial. Estaba muy eh, tomaba demasiado en cuenta los factores económicos y en este caso, bueno, gracias a este viaje, este protocolo pues sufrió un cambio que lo redujo y pues que incluso me parece que lo hace todavía un poco más interesante. Como contexto, bueno, el nuevo tema de investigaciones, la segregación de las mujeres en el sector salud de Japón durante el COVID-19. Bueno, mi objetivo principal es analizar el objetivo que tuvo el impacto que tuvo la pandemia del COVID, dada la segregación existente en el mercado laboral japonés, que concentró en el 2021 más del 28% de la fuerza laboral femenina en el sector salud. Mi hipótesis es que el rol de cuidadora de la mujer no se reduce solamente al espacio privado en Japón, sino también que este se extiende al mercado laboral y limita los sectores en los que la mujer es aceptada como trabajadora, siendo el sector salud el que principalmente recoge dicha fuerza laboral. Entonces, hablo de que este rol de cuidadora de la mujer japonesa se extiende a la economía. Por supuesto, pues mi índice cambió totalmente. Voy a empezar abordando qué fue el COVID, cómo llegó a Japón. Desarrollaré el concepto de discriminación y dentro de este apartado voy a establecer como estas pautas de segregación, que es en este caso limitar el campo de acción de un grupo minoritario, que en este caso, bueno, no minoritario, limitar el campo de acción de las mujeres en la economía. Después voy a enfocarme en la industria de salud y finalmente pues llegaré a las conclusiones. De las actividades en Japón, bueno, las actividades grupales en lo personal a mí me fueron muy útiles. La visita de la biblioteca a la Fundación Japón fue muy enriquecedora. Tenía libros que me parecieron bastante interesantes y que me fueron o que me van a ser de mucha utilidad por este papel dual que tiene, por decirlo, la mujer, tanto en el espacio privado como en la economía. Además, bueno, fueron como muy accesibles porque por cuestiones del COVID, precisamente para evitar aglomeraciones, bueno, me dieron la oportunidad de estar más tiempo porque solamente nos permitían estar como una hora, entonces dijeron que como en nuestro caso pues íbamos solamente por cierto periodo de tiempo muy corto, podíamos estar con su respectivo aviso de que podíamos estar dos horas o 3 horas si era necesario, siempre y cuando no hubiera más personas. Entonces, esta accesibilidad pues nos permitió, o al menos en mi caso, me permitió como tener más tiempo en esta biblioteca que pues tenía bibliografía bastante interesante. La presentación de Chizuko, bueno, esta fue otra más que hizo que mi proyecto se modificara casi radicalmente, porque ella fue la que me planteó esta duda. ¿Por qué no te concentras en lo que fue, o sea, en los cambios vividos en el COVID? Porque aparte, o sea, tomando en cuenta que el sector servicios concentra alrededor del 80% de la mano de obra femenina y dentro de las industrias que más sobresale es el sector salud, pues es un tema que podría tener un mayor impacto o podría generar nuevas líneas de investigación, porque pues es un evento reciente. Otro punto fue la visita a la biblioteca de Waseda, en donde pues muy amablemente nos hicieron un recorrido y que yo visité en la posterioridad. Bueno, aquí, como ven, hay fotografías en donde vamos todos. Allí está también la presentación del profesor Oguma Eiji. Y bueno, uno de los museos a los que fuimos, el Musashi Sakai, creo que lo pronuncié bien, ¿verdad? Y bueno, a mí me parecieron como actividades bastante importantes y relevantes para nosotros. En actividades individuales, perdón, bueno, yo tuve la oportunidad de encontrarme con el profesor Alberto Di Martini, que, bueno, lleva ya bastante tiempo viviendo en Japón y con quien tuve una entrevista acerca de su libro Japón en la década de los 20. Él también aborda temas de género, casos específicos en los que él tuvo la oportunidad de ver
no solo en el sentido de cómo las mujeres son tratadas, sino la parte que le corresponde como al común de los varones, en el sentido de que se esperaba ciertas actitudes de él, cierto comportamiento, que terminaban impactando bien o mal pues, al género femenino en este caso. Bueno, igual fui a la biblioteca de Waseda y pues también a la de Fundación Japón. En esta diapositiva pueden ver, pues también establecí ciertas conexiones con compañeros de la Universidad de Tokio. De hecho, nuestra comunicación fue como un poco en español, porque ellos hablan español, un poco en japonés, y ya cuando ninguno de los dos podía, era inglés. Entonces era como una mezcla de idiomas. Fue interesante porque aparte con la chica Ann tuve la oportunidad de hablar de su trabajo. O sea, bueno, el mercado laboral de Japón está como dividido en la parte regular y la irregular, que son como los trabajos de medio tiempo, en donde las mujeres se concentran más. Y bueno, con ella hablé acerca pues precisamente de su trabajo, de lo que suele hacer, de cómo se siente respecto al trato entre hombres y mujeres. Y esto a mí me llamó la atención. Ella dijo que no percibía como ninguna diferencia, pero esto una vez más me sentó las preguntas como de, no siente diferencia porque es algo a lo que está de vivir habituada, habituada, o porque podemos pensar que en jóvenes este trato diferenciado no es menor del que hay entre adultos. Y también acerca del mercado regular e irregular. En el mercado irregular el trato diferenciado existe o es menor o mayor que en el mercado regular, en donde están como más establecidas estas normas y reglamentadas. Y bueno, finalmente pues en general pues fue un viaje que, al menos en mi caso, o sea, mi proyecto sí sufrió grandes cambios. Tuve la oportunidad de entrevistar a personas que han vivido ahí, que han visto este fenómeno, y que me ayudaron sobre todo a comprender esta parte del mercado laboral. Bueno, no fue la única chica con la que hablé acerca de su trabajo, también otras personas, y que me contaron como pues estas experiencias que ellas han tenido y que no se refleja en números, por decirlo, en datos duros. Y bueno, finalmente pues muchas gracias a Fundación Japón por la oportunidad de este viaje. Fue la primera vez que yo visité Japón, también pues gracias a Fundación Racine que aportó para que fuera una realidad, y muchas gracias, profesora Tanaka, que fue gracias a ella que también pude contactar al profesor Alberto Di Martini, también al profesor Matías Chape, muchas gracias, y finalmente pues a mi asesor, el doctor Alfredo Román. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar a... ¿Quién es tú? ¿Quién va a seguir? ¿Alejandro? Sí, bueno, Alejandro Chirino. Sí. ¿Me puedes pasar la...? No, pero tú, aquí mismo puedes hacer. Buenos días, muchas gracias por permanecer en el auditorio ya ahorita hasta este momento. Voy a hablar rápidamente. Estos son los resultados del viaje de investigación de mi tesis, cuyo título es La revuelta de los diletantes, un acercamiento al movimiento anarquista japonés contemporáneo. Brevemente voy a explicar la razón del título de La revuelta de los diletantes, que en japonés es Shiroto no Ran, y se debe a que este es el nombre de un colectivo que se encuentra en el área de Koenji, en Tokio, que surgió en 2009 más o menos, y se dedica a distintas actividades, pero principalmente a establecer como tiendas de segunda mano. La persona que lo establece se llama Matsumoto Hajime. Él en este momento se encuentra en Taiwán y no puede estar en Japón. Bueno, está ahí 2 años por lo de la pandemia, entonces no lo pude conocer y tampoco me dio holgura de tiempo para visitar a los chicos de Shiroto no Ran, pero bueno, es una de los colectivos de izquierdas libertarias bueno, más famosos de Japón y en el extranjero también, y por eso tomé su nombre para el título, además de que me parece bastante revelador el hecho de que se llamen a sí mismos Shiroto, ¿no? Diletantes, amateurs.
y eso ya nos revela un poco más o menos hacia dónde se dirige el movimiento anarquista japonés contemporáneo. Brevemente, mi tesis intenta esbozar una imagen de este movimiento social en el Japón contemporáneo que la contemporaneidad en Japón la tomó desde el año 1989, que es el inicio de la era Heisei, como se sabe, hasta la actualidad, en el 2022. Este año lo voy a tomar. Me enfoco principalmente en los centros sociales autogestionados que los anarquistas japoneses del periodo contemporáneo han estado formando y que, en mi opinión, caracterizan al movimiento y que además lo diferencian de los movimientos anarquistas históricos en Japón, es decir, de las eras Meiji, Taisho y Showa, porque su organización era distinta y sus objetivos también. En las eras Heisei y Reiwa han cambiado y bueno, es por tanto un análisis tanto histórico como antropológico y social. Es un revoltijo de muchas cosas como efectivamente lo es el movimiento anarquista en Japón. En particular me voy a enfocar en 4 grupos y espacios que se localizan en Shinjuku, en Nakano y en Koenji, todos en la región de Tokio. Esto no quiere decir que no haya otros espacios anarquistas en otras partes de Tokio, ni tampoco en Japón. De hecho, cuando me fui enterando de que pues, había en muchas ciudades, había en Kamakura, había en Osaka, en la región de Tohoku también hay, en Hokkaido también, y bueno, regresando a México, fui encontrando todavía más, ¿no? Entonces, le rascas tantito y empiezan a aparecer, lo cual me parece indicativo ¿cómo puede decirse?, del impulso que tiene el anarquismo en Japón en la actualidad, a pesar de que muchas personas ni siquiera están enteradas de ello, no solo en el extranjero, sino mismamente en Japón. Yo hablaba con japoneses, amigos que hice allá, o hice desde aquí, y bueno, ellos no estaban enterados de que existían estos espacios, ¿no? Para ellos el anarquismo es algo que estudian en los libros de historia. Pero ciertamente no lo es, y aquí tengo pruebas de ello. Estos espacios, como decía, son 4 en particular. El primero de ellos es Irregular Rhythm Asylum, que se localiza en Shinjuku. A su izquierda pueden ver una foto de su interior. Es un departamento, es un edificio de departamentos, y todo el departamento lo acondicionó el fundador, que se llama Narita Keisuke, en 2004. Y bueno, ha continuado hasta la fecha y es uno de los lugares más emblemáticos, explícitamente anarquistas. También hacen diversas actividades y tienen un enfoque hacia el do-it-yourself. El segundo lugar es Café Lavandería, que ven a su derecha, es la fachada. Notarán que está en español también, Música y Anticapitalismo, Café Lavandería. Tienen conexiones con los zapatistas en Chiapas. Además, bueno, es específicamente antifascista, no tanto anarquista, y sin embargo, pues vaya, hay intersecciones ahí. Como dice el nombre, es un café y es un lugar de reunión, también tienen distintos eventos. Se enfocan tanto Irregular Rhythm Asylum como Café Lavandería mucho en el aspecto musical, lo cual me pareció bastante interesante, y están a unas cuadras el uno del otro. El tercero de estos espacios es TKA4, que se localiza en Higashi Koenji. También es un lugar ocupa, entre comillas, ya que pagan renta, pero ahí también realizan diversos eventos musicales, también exposiciones de arte y también eventos de tatuajes. El último es el colectivo Sasazuka, que se localiza muy cerca de la estación de Nakano Shinbashi. Ellos también tienen un espacio que es un departamento, lo acondicionaron, y a ellos se dedican más a la propaganda, por decirlo de alguna manera, es decir, a la escritura de textos teóricos y también a la pedagogía. Ellos dan clases de idioma y bueno, como podrán ver, los 4 espacios son muy diferentes entre sí, aunque hay eventos que comparten, no obstante sí que cada uno tiene como su construcción personal y sus objetivos personales, dependiendo de cómo entiendan ellos el anarquismo. Y claro que cada uno se conocen entre ellos, pero bueno, ¿cómo puede decirse? Se conocen entre ellos, si hay algún evento en un espacio atienden, si hay alguna marcha se conocen, se encuentran ahí,
pero cada quien está como en su rollo, por decirlo de alguna manera. Están en sus actividades y bueno, están como separados pero juntos al mismo tiempo. Rápidamente los resultados y logros del viaje de investigación, pues como estoy estudiando espacios que existen en la actualidad en Japón, sin este viaje pues sí hubiera sido casi imposible realizar esta tesis, o al menos hubiera cambiado mucho el enfoque de metodología. Pude visitar los 4 espacios, pude conocer a la mayoría o a todos los miembros, dependiendo del espacio. También, bueno, como dice aquí, visitar Japón me permitió conocer de primera mano, o al menos ver un poco de las condiciones sociales que existen en el país actualmente, no solo de lo que se lee en los libros o lo que se puede leer en Internet, sino ya ver, por ejemplo, en una visita que hice al Parque de Ueno, vi a las personas sin techo. Y no solo ahí, también hay otras partes de Tokio, que es algo que muchas veces no se conoce. Uno de los espacios que mencioné, TK Ford, participa en una campaña, una campaña que se llama Homeless Patrol, en la que apoyan a las personas sin techo en Tokio. Como dije, visité los 4 espacios y también tuve numerosos encuentros informales con ellos, pero también entrevistas formales, ¿no? A las cuales grabé y duraron de entre 40 hasta 2 horas, dependiendo de cada espacio. Tienen muchas cosas que decir. También, como muchos de mis compañeros, tuve la oportunidad de adquirir bibliografía selecta de difícil adquisición en México y el conocimiento también de otros grupos y espacios anarquistas que yo no tenía idea. Los compañeros de allá me fueron comentando. Entre los, ¿cómo puede decirse? Los autores que pude encontrar allá fue uno en particular, Kurihara Yasushi, que ya conocía desde acá, pero que es un politólogo que es profesor de una universidad técnica en la región Tohoku. Y él se especializa en anarquismo y ha publicado diversos libros y ensayos al respecto. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí sé que tiene conexiones con los chicos del colectivo Sasazuka. Y bueno, encontrar su bibliografía y poder ya tenerla, pues bueno, aquí en México me hubiera sido muy prohibitivo tenerla debido al precio. También un libro de Matsumoto Hajime que mencioné al principio, que se llama Manual para una revolución Manuke, Manual para una revolución mundial Manuke, cómo construir un lugar chacotero, lo traduzo, Fusaketa Basho. Que bueno, también es uno de los textos principales que muestran cómo se ha desarrollado los diversos modos de protesta en el Japón contemporáneo. Finalmente, quiero enfatizar cómo este viaje fue una experiencia transformadora en un nivel personal. No solo conocer a los compañeros anarquistas en Japón, ver sus espacios, ver lo que ellos están haciendo, conocerlos más íntimamente también, pues fue algo que me impulsó a decir, bueno, ya que yo regreso a México, quiero empezar algo como lo que hicieron ellos, ¿no? Que es algo que también une como sus historias de origen de estos 4 espacios y grupos, que ellos fueron a otro lugar de Japón o incluso a otro país, vieron lo que estaban haciendo los anarquistas ahí y dijeron, queremos construir algo así en Tokio, porque no lo hay. Bueno, aquí en la Ciudad de México sí que hay varios espacios anarquistas, pero vaya, conocer lo que están haciendo allá y me impulsó, me inspiró a regresando aquí, empezar también algo de ese tenor. Así que muchas gracias a la Fundación Japón por el apoyo que nos permitió hacer este viaje. Y pues bueno, también ya cuando tenga un espacio anarquista aquí, les invitaré y los esperaré con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Estamos a tiempo. Ahora va a seguir Manuel, por favor. Muy buenos días a todos. El título de mi investigación se llama El avance institucional del matrimonio igualitario en Japón. Yo elegí este tema de estudio desde la licenciatura. Me llamaba mucho la atención el tema de los derechos humanos y es muy interesante analizarlo en temas pues desde otra esfera, de países no occidentales. Llama mucho la atención que en cuanto a
temas de avance institucional de derechos LGBTIQ+, principalmente se dan los avances en latitudes como Europa, Latinoamérica, pero en Asia, por ejemplo, es muy interesante cómo solo hay un estado, Taiwán, que reconoce el matrimonio igualitario, y llama mucho la atención porque Japón, al ser, pues de cierta manera, un miembro del G7, de las principales instituciones democráticas, no cuenta con esta figura legal, y por eso decidí analizar cómo se están dando los avances recientemente y en qué dirección va este tema. Principalmente me enfoco en diferenciar cómo los avances se han dado de diferente manera, digamos, administrativamente. Por una parte, al nivel nacional, de cierta manera la lucha se ha estancado, pero a nivel prefectural, municipal y sobre todo en el sector privado, se ve que hay de cierta manera un gran empuje por los derechos de esta población. Entonces eso es algo que lo distingue mucho. Yo antes he estudiado el tema en México, por ejemplo, y ahí se distingue que el apoyo va de cierta manera al revés, ¿no? No hay tanto apoyo social, pero sí de cierta manera apoyo en el marco jurídico. Entonces, ese es el principal enfoque de mi investigación. Entre algunos de mis objetivos específicos destaca analizar la discusión de políticas públicas, destacar los actores que conllevan esta lucha, tanto el sector privado, los actores públicos, y de cierta manera ver cómo se ha judicializado la lucha, ¿no? Porque de cierta manera los fallos de las cortes prefecturales en Japón han sido pues algo confusos, por decirlo menos, en cuanto a que algunas cortes han concedido que la carencia de esta figura jurídica para las parejas del mismo sexo va en contra de sus derechos, pero a la vez dicen que no se puede actualizar el marco por cómo está institucionalizado por la Constitución. Entonces, es muy interesante ver cómo se da este avance en todos estos aspectos. A lo largo de mi investigación he identificado que pues hay diversos actores que de cierta manera dificultan el avance de estas políticas públicas, principalmente la Suprema Corte, el Partido Liberal Demócrata e incluso instituciones que digamos que están fuera del sistema político, como organizaciones de derecha como el Nippon Kaigi, pero pese a este ambiente un poco hostil desde arriba, la lucha por los derechos ha logrado avanzar en otros niveles del sistema político, principalmente los que serían pues, más directamente relacionados con la vida cotidiana, en este caso el nivel municipal, prefectural, y cómo se impulsa pues, digamos, estas políticas de diversidad en las empresas. Esto es algo que me emociona mucho personalmente de la situación en Japón. La primera gráfica representa el nivel de acceso de la población japonesa a la figura del matrimonio igualitario. Eso fue un poco del año pasado, justo cuando estaba empezando mi investigación, y la figura de la derecha es la de cómo está ahora, ¿no? Como pueden ver en el numerito de abajo del porcentaje, hace algunos meses el alcance de la figura del matrimonio igualitario estaba al 55% y ahora ya está al 65%, ¿no? Un avance relativamente rápido que demuestra de cierta manera pues la importancia y la relevancia de este tema, sobre todo porque estos cambios, reitero, se dan en este ambiente adverso, ¿no? Donde no hay cierta flexibilidad para conceder estos derechos. Estos son otros avances recientes, pero incluso en esta semana no se han dado, todavía se reitera, por ejemplo, con comentarios homófobos por miembros de la esfera política, y entonces me anima mucho cómo se dan todos estos cambios y se cuestionan, no simplemente, digamos así, se dejan a la deriva. Esto era pues un poco mi plan de trabajo al ir a Japón. Me interesaba mucho visitar los centros de estudios de género en varias universidades japonesas, la Universidad de Ochanomizu, la Universidad de Waseda y la Universidad de Hitotsubashi. Por otra parte, también me interesaba conocer y pues visitar organizaciones que dan atención a la comunidad LGBTIQ+, como pueden ser Bright House Tokyo Legacy y Community Center ACTA. Me llamó la atención cómo no hay tantas organizaciones como los hay aquí en México. En México tenemos
pues centenares, pero en Japón sí es un poco interesante cómo hay, de cierta manera, pues menos, ¿no? No obstante, son organizaciones muy bien financiadas, organizadas y que dan servicios tanto de salud como de cultura, prevención y sobre todo apoyo psicoemocional de cierta manera. Por último, lo que más me gustó de mi visita fue que tuve la oportunidad de intercambiar con profesores especializados en temas de género y de derechos de la comunidad LGBTIQ+, como pueden ser el profesor John Lewis de la Universidad Tokyo Gakuge. También recibí comentarios de la profesora Chizuko Ueno y los profesores Akiba Takeshi y la profesora Keiko Hata de la Universidad de Waseda. Estos intercambios fueron muy valiosos para mí, tanto a nivel personal, porque me mostraron pues el panorama y todo lo que se requiere hacer todavía en la lucha de derechos de esta comunidad, pero a la vez me sorprendieron un poco, ¿no? Porque muestra también el interés de las instituciones y de la academia por analizar estos temas, ¿no? Estas son también visité algunas bibliotecas especializadas como son Loneliness Books y Okamal Café, que son bibliotecas especializadas en temas LGBTIQ+, y tuve contacto con organizaciones que están llevando a cabo el tema a nivel legal de la lucha por el matrimonio igualitario, como pueden ser Marriage for All Japan y The Japan Alliance for LGBT Legislation. También obviamente no podía faltar la visita al distrito LGBT de Tokio, Shinjuku Nichome, y pues entrevisté a varias personas, tanto en los bares como en las tiendas que están por ahí, y fue muy interesante pues ver cómo compartían sus experiencias de Japón y también pues de cierta manera cómo percibían este tema de la discriminación, que de cierta manera, a diferencia de México, no es tan explícita, pero sí se siente a nivel social y sobre todo pues en estos temas de aislamiento social, ¿no? Donde muchas veces se les excluye e incluso de acceso a servicios en locales, etcétera. También lo que me gustó mucho de esta visita es que pude adquirir obras que la verdad no se pueden conseguir desde aquí, que me interesan también para futuros proyectos. Estas 3 obras son autobiografías de políticos LGBT de Japón. Y me emocionó mucho, de cierta manera, poder recuperar estas experiencias que de cierta manera pues narran, ¿no? Cómo se vive la política desde la comunidad y cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan. También obviamente pude adquirir bibliografía más relacionada con el tema de estudios LGBT y sobre todo con el tema del matrimonio igualitario, que la verdad sí es un poco, pues mucho más costosa traerla para acá y también más tardado para los tiempos de la maestría. Finalmente, lo que me gustó mucho fue que pude acudir a eventos académicos en las universidades. El primero que acudí fue a Queer Exit o a New Queer Homonormativity. Y también el otro evento que también fue, pues, de cierta manera catapultador fue el segundo, que fue Marriage Equality and LGBTQ Plus Rights in Japan, por el profesor John Lewis de la Universidad de Tokyo Gakuge. La verdad, luego de ahí tuve una relación muy buena con el profesor, lo pude entrevistar. Y pues tengo su contacto para futuras referencias porque él está bastante involucrado en temas de activismo LGBT en Japón, lo cual me emocionó mucho. Y por último, pues estos son un poco de los contactos que pude hacer en las organizaciones que antes mencionadas, pero también pude recibir el contacto de organizaciones que bien no son del activismo, pero proveen servicios. Por ejemplo, del Famille Project, que era un proyecto para establecer certificados digitales con blockchain para las parejas LGBT ante pues, todo este tema, ¿no? Que todavía no está regulado a nivel nacional y que se dificulta un poco. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Todos respetaron tiempo, entonces ahorita tenemos 10 minutos para sesión de pregunta, respuesta y comentario. Como es la última, pues sí se podría extender unos 5 minutos tal vez. Si hay alguna pregunta, alguien que quiere tomar la palabra. Sí, por favor. ¿Alguien? Hola, buenas tardes.
Yo tengo dos preguntas, una es para todos los panelistas y otra es para Manuel. La primera pregunta que es para todos es, ¿ustedes consideran, bueno, hay una percepción de que o sea, los japoneses tienen cierta xenofobia, ya sea por miedo o aversión a los extranjeros? ¿Ustedes consideran que lo que han aprendido en el SEA les preparó más para esto o que o sea, su experiencia les demostró que no es así o que o sea, lo que han estudiado en la maestría les permitió pues integrarse mejor en la sociedad japonesa? Y la pregunta que es para Manuel es, hasta donde yo tengo entendido hay esta idea de que de los como 3 países más emblemáticos del este de Asia, que serían China, Japón y Corea, que Japón es quizás el más abierto a la cuestión LGBT. ¿Cuál sería tu percepción? ¿Tú crees que es así o depende también de la esfera y del nivel del cual se esté hablando? Gracias. Si quiere, primero contestes, Manuel, que es directo, y después vemos la primera pregunta. Sí, claro que sí. Pues en Japón yo siempre lo comparo mucho con México, que son básicamente como, digamos, el nivel de discriminación es diferente. En Japón es muy notorio que jurídicamente carecen de muchos instrumentos, digamos, de cierta manera para resarcir los daños. Por ejemplo, no tienen leyes antidiscriminación, entonces se han dado casos donde muchas personas LGBT han sido despedidas de su trabajo y pues no tienen medios para recurrir, ¿no? También hablando con personas de la comunidad, sí hay cierto estigma social. Me encontré con varios ejemplos de que, por ejemplo, no dejan a las personas, parejas del mismo sexo, ingresar a hoteles o moteles cuando te ven así. Entonces eso sí me sorprendía mucho, ¿no? Y por ejemplo, en varias entrevistas que tenía con personas de los centros comunitarios, sobre todo, digamos, no con las personas que te atienden, sino con las personas que acudían así como para estar ahí, me sorprendía mucho que varias tenían miedo de identificarse por su nombre. Entonces, por ejemplo, yo a veces, una fue que me invitó a los eventos de las universidades y yo así para decirle gracias era como que, ay, ¿cómo te llamas? Tal y tal. Y me decía así como que, no, es que aquí no uso mi nombre. Y fue así como que, o sea, digamos que yo siento mucho que socialmente sí tiene como este estigma de cierta manera. Digamos, esto es común de cierta manera, por ejemplo, en Corea también se vive mucho. En Corea hasta hace poco todavía había casos de militares que eran retirados de sus funciones porque se consideraba que la homosexualidad es un impedimento para realizar tu función. E incluso ahora con el tema de las redes sociales, digamos, donde ahora hay videoblogs de parejas LGBT en Corea, Japón, varias todavía se ocultan su cara, ¿no? Porque todavía tienen el miedo de cómo se va a percibir. Entonces yo siento que incluso en Japón, digamos que, pues yo también pensaba, ¿no? Que antes era como más abierto en eso. Todavía hay mucho estigma y pues parte de mi investigación se ha dado cuenta de que ese estigma no es solo social, ¿no? También a nivel institucional. Incluso recientemente hubo comentarios por el primer ministro, Kishida, donde decía, ¿no? Que no se podía aprobar el matrimonio igualitario porque iba a cambiar radicalmente la sociedad japonesa. Pero analizando sus comentarios, utilizaba la forma Teshimao, que es básicamente, tiene dos acepciones, ¿no? O que va a cambiar completamente algo, o que algo es malo, ¿no? Y que no debería pasar, o se apena porque vaya a pasar, ¿no? Entonces eso todavía muestra que es como un territorio adverso, ¿no? Comparado quizás con otros países desarrollados, háblese de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia. Entonces llama mucho la atención eso, ¿no? En China la situación es bastante similar, donde los presidentes y los líderes locales han dicho que no es posible adaptarlo a las normas institucionales. Entonces, digamos que, pues de cierta manera, Asia todavía está ciertamente cerrada. Incluso varios analistas y políticos han dicho que traen a colación este tema, ¿no? De que, de cierta manera, estos derechos humanos para estas poblaciones son un constructo occidental, ¿no? Y es como que aquí no tienen cabida, ¿no? Apelando a un argumento cultural. Entonces, pues, digamos, es un poco triste la situación, pero parte de lo que, como quiere remostrar mi proyecto, es que pese a que hay todas estas dificultades, la población común e incluso, digamos, políticos de un nivel más bajo, sí están de acuerdo con ello, ¿no? Y como un dato interesante que me sorprendió un poco,
Ahí presenté en la presentación unos documentos que le pasaron a miembros de la Dieta, ¿no? Donde hablaban en contra tanto de la comunidad LGBT como del movimiento feminista. A mí me sorprendió mucho que los comentarios que esbozaban para hablar, digamos, como en contra de estas poblaciones, son casi una réplica de los comentarios que se esbozan en Occidente. Respecto a las poblaciones LGBTIQ+, esbozaban que es una adicción, que se podía curar con la fe y que de cierta manera que es una enfermedad. Entonces me llamó mucho la atención cómo se replicaban, pese a en que Japón no tuviera directamente estas influencias, digamos, como del cristianismo, del catolicismo, entre otras. Entonces, de cierta manera es un poco agridulce la situación, pero pues ya se está viendo, ¿no?, la manera de avanzar en ese sentido. Bueno, entonces, ahora vamos a retomar la primera pregunta de bueno, como los investigadores en Japón sintieron la, digamos, xenofobia, la apertura o, en fin, ¿cuál es la experiencia, por ejemplo? Pues efectivamente. Tú preguntaste si la maestría nos había preparado para eso, como que de cierta manera se curó de salud esto. Y sí, efectivamente nos preparó, ya sabíamos de entrada que existe xenofobia en Japón hacia los extranjeros en general. Pero claro, ya en el momento cuando lo experimentas, pues sí saca de onda. Yo en lo particular, bueno, siendo hombre y de tez blanca, pues sí tengo ciertos privilegios que quizá no pueda renunciar así nada más, aunque sí que se renunció a ellos, por supuesto que sí, pero vaya, en otras poblaciones sí es mucho más explícito y fuerte. Aunque claro, como occidentales, por decirlo de alguna manera, o sea, si México es occidental o no, bueno, eso es otro tema, pero vaya, yo hice amistad con un anarquista de Shanghai, que llevaba 5 años estudiando la licenciatura en Japón, y bueno, él me contó un poco de sus experiencias ahí y de la desesperación que él siente por precisamente la discriminación que ha sufrido, sobre cómo o sea, nunca va a ser parte de Japón, o de una comunidad dentro de Japón. Entonces, sí, ciertamente la maestría nos preparó y nos enseñó que esto es una realidad, y la experimentación de la realidad, no solo de manera personal, sino también como viéndola o en testimonios, pues sí que es bastante distinta. Y al menos yo en los espacios anarquistas en los que estuve, pues hablando con los compañeros, sí, no, fue una experiencia completamente distinta, fue como otro tipo de Japón, ¿no? Claro, ellos están o sea, tienen una política distinta, una posición y visión política distintas, y además tienen contacto constante con personas de otros países, entonces sí que es bastante distinto la manera en que abordan a personas extranjeras. Pero bueno, o sea, si la pregunta es si lo sufrimos, pues sí, efectivamente. Bueno, ¿quieres comentar algo, Abril? ¿Abril? Bueno, al igual que el compañero Alejandro, o sea, sí lo experimenté, pero tal vez hubo como cierta diferencia en los espacios y momentos en que los experimentabas. O sea, en un espacio público como vamos a hablar de los restaurantes, los lugares en donde comías, sí tendían como a aislarte, pero en espacios pequeños, en el sentido de que te acercaras y pidieras ayuda, porque yo me perdí muchas veces, o sea, Google Maps no te decía cuándo tenías que cambiar de tren de la manera que yo quería, entonces yo sí me perdí, sí pude acercarme, pero siempre fue como a mujeres jóvenes, o sea, a estudiantes que tal vez tengan un poco más diferente esta cuestión de la xenofobia, o sea, no marcar tanto, no hacer esta diferenciación de manera tan explícita como personas tal vez adultas pueden hacerlo.
Yo personalmente lo sentí un poco, o sea, me sorprendió porque también obviamente había visto digamos, como los videos de gente visitando y que luego te topas de que con los restaurantes, de que no extranjeros y así. A mí no me tocó, pero siento que sí pasa como en otros contextos. Digamos, yo siento que va un poco más dirigido, como mencionaban mis compañeros, con la gente que ya vive ahí, digamos, el día a día. Yo lo sentí personalmente como para los visitantes, de cierta manera como muy amigable. Por ejemplo, en los restaurantes, las tiendas, siempre tenías, incluso en el tren, ¿no? Te hacían como el anuncio siempre en inglés, aunque de repente sí te tocaba así como, por ejemplo, cuando estabas sentado en el tren y que era hora pico y que nadie se quería sentar hacia tu lado, entonces te quedabas así como con el asiento extra así de, bueno, pues qué onda, ¿no? Que hay como una reacción diversa entre los extranjeros de que, o sea, pues sí es bueno porque pues no tienes que andar amontonado en auto sardina, pero por el otro lado es como que pues nadie se quiere sentar conmigo, ¿no? Porque no se quieren sentar conmigo, ¿no? Que luego muchas veces a veces los japoneses dan así como la respuesta amable de no, es que los extranjeros huelen fuerte o cosas así, pero pues ahí ya es todo como un tema de debate. No me tocó que pues me negaran como el servicio. Sí me tocó que me negaran el servicio, pero por ser persona LGBT, no por ser extranjero. O chance fue como combinación, quién sabe. Pero no lo sentí tan marcado, aunque obviamente pues luego te topas con, por ejemplo, otros problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las mujeres y andar en la calle, pues ya es ahí como otra dimensión. Pero siento que pues quizás en las grandes ciudades se atenúa un poco, ¿no? Del grupo que viajó, ¿hay alguien más que quiere comentar algo? ¿No hay nada en particular? Bueno, entonces, a ver si hay alguna otra pregunta, otro comentario, ¿sí? Sí, bueno, me alegra mucho también escuchar todo lo que lograron recolectar, así que quisiera volver a sus avances de tesis y cómo este viaje fue útil para eso. Sobre todo ustedes tres que trabajan algo tan contemporáneo, me parece que este viaje ha sido muy útil por lo que expusieron. Y quisiera preguntarles a ustedes y a los demás estudiantes que ya expusieron, ¿cuáles fueron, a ver, las dificultades más grandes que tuvieron para acceder a ciertos materiales o profesores que les podían ayudar en su tesis? O dicho de otra manera, ¿cómo nosotros, como profesores, podemos ayudar a generaciones futuras a acceder más fácil a todo lo que ustedes han recolectado, ¿no? Si alguno de ustedes tiene algún comentario, porque esto puede dar para largo debate, pero quizás alguna cosa específica que les haya resultado difícil, que creyeron que quizás con cierta ayuda podían haber accedido mejor, les querría preguntar eso en vistas de nuestras futuras generaciones. Cualquiera, ¿no? De ustedes. ¿Sí? ¿Quieres? A mí lo que primero se me viene a la mente cuando escucho esa pregunta es el contacto con generaciones pasadas, precisamente. O sea, para generaciones futuras lo importante sería el contacto con generaciones pasadas, pues. En ese sentido, pues, el doctor Chiappe, mismamente, a mí me ayudó muchísimo en mi investigación porque en los años que él estuvo estudiando y trabajando en Japón, resulta que él también era amigo de los anarquistas y no lo sabía. Entonces, él me los presentó directamente a varios de ellos y me facilitó mucho el contacto y, bueno, yo personalmente me hubiera sido bastante más difícil contactarme con ellos de no haber sido por su ayuda, así que muchas gracias otra vez. Pero a lo que voy con esto es el hecho de que él tenía ya una experiencia pasada que ayudó a un investigador futuro, ¿no? En ese sentido, crear también, conocer los trabajos de todas las generaciones pasadas, o al menos por título, por tema, y para la próxima generación, esta persona está estudiando el sector salud, ¿no? La brecha salarial de género en el sector salud. Pues aquí está la compañera Abril Fabián, ella te puede dar, orientar con bibliografía, con estos otros investigadores y así, es decir, crear una red de contactos que
que no se limite nada más a la planta docente actual, sino que beba de todas las generaciones pasadas, pues, y que esa red se siga continuando conforme las generaciones vayan siguiendo. En realidad, de todos los viajes hay bitácora, hay reporte, que no sé si está digitalmente accesible, pero sí sería bueno que tuviera como archivo de investigación pasadas de estudiantes, ¿no? Que aunque como estas actividades no es así producto final, sino que es un proceso, podría ser que no esté exactamente disponible, ¿no? Pero forma publicada, como la de bitácora, podría ser una importante referencia, ¿no? Por eso nosotros también tenemos que dejar hecho muy buena reporte, informe final que tenemos que elaborar. Pero ¿hay alguien más que quiera contestar sobre este efecto? Sí. Yo creo que también, como mencionaba el compañero Alejandro, además de los estudiantes, creo que sería bueno mantener este contacto con los exprofesores que han venido, los exprofesores visitantes del Colmex, porque, por ejemplo, justo la profesora Keiko Hata fue una profesora visitante aquí y era profesora de Waseda. Entonces, creo que como ese contacto, digamos, ya se tiene la relación del colegio, facilita mucho por la pluralidad de temas que se puedan tener. Y, bueno, a mí personalmente, una de las dificultades que tuve con la investigación fue el tema del costo de los materiales, porque varios, al menos de los que a mí me tocaban de los libros, eran recientes, pues sí, bastante recientes, del 2022, 2021. Entonces, pues básicamente en todo lo que me gasté en los libros sí llegaba a veces a los 4,000 pesos, pero porque no había otra edición, ¿no? Aunque en Japón sí encontré muy valioso que estaba el tema, por ejemplo, de reventa de libros usados, que son bastante accesibles. Para temas contemporáneos sí es un poco difícil y creo que ahí sería muy bueno, por ejemplo, ver como las cuestiones de financiamiento, alojar un poco, ¿no? Como a temas de bibliografía y así, porque al menos en lo que, digamos, con lo que lo podíamos usar el dinero de Fundación Japón, pues era en el hospedaje o la alimentación, pero creo que sería bastante bueno, por ejemplo, para los compañeros que quieren colecciones, para los compañeros, no sé, que vayan a adquirir catálogos, etcétera. Creo que sería muy bueno porque sí, el tipo de cambio nos favoreció en la salida, pero aún así, por ejemplo, yo sí me gasté 3,000, 4,000 pesos porque pues sí eran materiales bibliográficos muy nuevos. ¿Hay alguien más ahí de abajo que quiera comentar? Sí. Sí, sí, está prendido. Bueno, con respecto al tema de las dificultades, hay una cosa que yo se lo comentaba un poco antes al profesor, que me tomó un poco de sorpresa, y es que yo pensaba que el trabajo en biblioteca iba a ser más accesible, en el sentido de que hay mucha legislación y muchos reglamentos de las bibliotecas para impedir la copia de los materiales, y teniendo en cuenta, hay un problema, que vamos por un tiempo muy limitado. Si yo voy a consultar muchas fuentes, necesitaría un tiempo mucho más largo que solo 20 días. Entonces, lo más práctico sería fotocopiar. Y a diferencia de bibliotecas en otros lugares del mundo, Japón tiene muchísimas restricciones, sobre todo para también, o sea, de manera general, pero sobre todo para estudiantes o investigadores externos. Y entonces, creo que eso es algo como que de alguna manera hay que tenerlo en cuenta. Tal vez no sé si se pueden lograr acuerdos previamente con las bibliotecas a las que se van a asistir, o no sé, por ejemplo, en la biblioteca de Waseda me pasó que era como me interesó en algún momento trabajar ahí, pero fue desestimulante la cantidad de normativas que había para poder utilizar el material, que dije, no lo voy a hacer, prefiero trabajar en Nishibunkin, que era un poco más fácil. Igual me pasó mucho también que ponían como normas de llenar formularios, o sea, es muy burocrático, y no sé si puede haber algún mecanismo de que facilite y no sea uno tratado tal vez como un usuario externo y haya más mecanismos para poder copiar esos materiales. Creo que eso es un problema bastante práctico de la investigación que
que al menos a mí me tomó de sorpresa, que no sabía que eso podía pasar, ¿no? Y bueno, eso. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ya estamos, ya pasamos tiempo de pregunta y respuesta, pero muchas gracias. Estuvo muy interesante todas presentaciones y creo que hemos cumplido nuestro proyecto cabalmente desde que yo apliqué la primera encuesta de que si quiere viajar, ¿cómo haríamos? Pues hasta ahora que ya terminamos y ahora lo que queda es que esto se convierta en un buen tesis a tiempo y que pueda seguir como un paso para seguir otra etapa de investigación sobre Japón. Muchas gracias por la visita de 3 representantes de la Fundación Japón, que nosotros estamos muy agradecidos por este apoyo que obtuvimos, que la generación anterior, por COVID, no pudimos hacer. Antes de anterior tenía mucha inseguridad de que si nos van a dar o no, porque había un poco situación del presupuesto de Fundación Japón que está recortando mucho este tipo de actividades, que a mí me parece que sería una lástima que no pudiéramos hacer esta actividad. Claro, pues es algo que tal vez México, el Gobierno de México, la Colegio de México, tenemos que tratar de tener suficiente recurso, dado que es un programa académico en México. Sin embargo, el presupuesto que asignan para cada área, para cada estudiante, no alcanza para hacer un viaje muy costoso, tanto pasaje como estadía. Esta vez nos favoreció mucho devaluación de yen que está subiendo peso. Esperamos que siga esta tendencia y entonces, y también, claro, si el nivel de vida de población, ¿no?, general eleva en México, tendríamos menos dificultad, porque el problema de nuestro programa de estudios japoneses es que, por ejemplo, los españoles o franceses, ingleses, norteamericanos, australianos, estudiantes pueden viajar, hacer trabajo de campo, bueno, trabajar ahí en verano o pues terminando su carrera, estar 1 año o 2 trabajando y prepararse mejor en uso de lengua, selección de tema. Aquí nosotros estamos muy limitados y con esta limitación pudimos aprovechar por lo menos el tiempo de 20 días. Algunos tuvieron hasta 40, pero la mayoría tuvieron 20 días. Y yo creo que a mí me parece que para efecto de apoyo a investigación de tesis, 20 días es mínimo quizá que sirve. Sería mejor un poquito más para poder hacer unas actividades extra tesis o académica que me gustaría que conociera, porque finalmente estamos en el programa de estudio de área y ustedes que son investigadores, futuros docentes tal vez, necesitan tener una perspectiva de ser más plural y más abierta y que limitarnos en grandes centros urbanos, centros culturales como Tokio, Kioto, Osaka, tal vez Hiroshima, no es todo Japón. Hay otros Japón, que sería alguien que viajó hasta Akita, se me pareció excelente esta idea de ir y encontrar que en esa ciudad donde se supone que casi nunca visitan
turistas, hay un centro importante en una materia, ¿no? Entonces hay muchos otros lugares así, hay muchos así nodos, ¿no? A lo largo del país. En otras generaciones había, por ejemplo, han ido Ishigaki-jima, aquí están presentes, por ejemplo, Bernardo, que hizo investigación sobre los tsukasa, sobre chamanesas o sacerdotisas de Isla Sur de Ryukyu, pero solo cuando tenemos un estudiante que tiene ese interés, el resto del grupo se entera, ¿no? Y eso es interesante porque eran 11 diferentes temas y que nos dio la riqueza de 11 perspectivas. Pero bueno, poder visitar también sería muy bueno. Bueno, muchas gracias y con eso terminamos nuestra reunión de presentaciones. Hasta luego.